Nuestro pan de cada día, alimento para el alma, Él es pan. Y dice la Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 9, versículo 7. Y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Este pasaje de la Biblia hace parte de una historia que nos relata una sanidad física, un milagro de sanación. Pero también va más allá y nos deja una lección poderosa acerca de la fe, de la obediencia y de la ceguera espiritual. Nos encontramos en medio de toda la historia un reproche absurdo, una orden sin sentido, sin lógica, pero también, y lo más importante, una obediencia que supera las expectativas. Y este pasaje es tan especial, es tan rico en lo que nos enseña, que podemos encontrar cómo Dios nos habla acerca de cómo pasar de la oscuridad a la luz, en el caso del ciego que recibe sanidad, pero él mismo experimenta el paso de la incredulidad a la fe y también de la ignorancia a una comprensión profunda del amor y el poder de Dios. Como les dije en el principio del reino, en lo espiritual, el que piensa, pierde. Y vamos a estar viendo por qué, delante de la presencia de Dios, el que piensa, pierde. Y es que en primer lugar podemos darnos cuenta que Jesús ve más allá de lo que los demás ven. Cuando Jesús iba caminando por allí con sus discípulos, se encontraron con este particular personaje que era ciego de nacimiento. Esa característica era lo que más le resaltaba, su ceguera, su condición. Y hubo de inmediato un juzgamiento por parte de los discípulos. Ese juzgamiento en el que generalmente se procura justificar el sufrimiento, sobre todo en el pecado. Es decir, que el que sufre se merece lo que está pasando. Los discípulos emitieron un juicio. Dice el versículo 2, Evangelio de Juan capítulo 9, versículo 2. Viendo un hombre ciego de nacimiento, los discípulos influenciados le preguntaron al Señor: ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Note lo absurdo de esta pregunta. Era un ciego de nacimiento y ellos preguntan si fue su pecado o el pecado de sus padres. ¿Cómo pudo haber pecado antes de nacer si era ciego de nacimiento? Era una pregunta absurda, pero había una curiosidad por saber cuál es la consecuencia que está pagando este hombre. ¿Cuál fue su error? ¿Cuál fue su pecado? Quizás el pecado de sus padres. Y era una pregunta muy absurda, una pregunta sin sentido, sin lógica, que procuraba justificar el sufrimiento. La respuesta de Jesús es extraordinaria y nos deja ver que su perspectiva, que su visión va más allá de la lógica, va más allá de lo que nosotros podemos imaginar o ver. Jesús responde: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Juan 9:3. Note usted la respuesta de Jesús, que va más allá. No es causa del pecado, ni el suyo, ni de sus padres. Él no se merece esa condición. No está así por su pecado. Él está así para que las obras de Dios se manifiesten. Y esto nos deja una lección importante que podemos aplicar a nuestras vidas. Y es que la enfermedad, que la molestia, que la necesidad, que la angustia, que la preocupación que usted tiene ahora no debe ser vista
como un castigo, sino como una oportunidad. Siempre he dicho, si usted es consciente de que lo que está pasando es consecuencia de sus errores o su pecado, es más sencillo de lo que usted cree solucionarlo. Arrepiéntase y no peque más. Pero si no es así, entonces no lo vea como un castigo de Dios. Véalo más bien como una oportunidad para que la gloria de Dios se manifieste. Eso fue lo que le dijo el Señor a sus discípulos. Y también se le dijo al ciego. No, él está así, no por su castigo, no porque se lo merezca. Es para que las obras de Dios se manifiesten en él. Y el Señor se acerca al ciego. Y el Señor se acerca a este hombre desventurado. Y unta sus ojos con una mezcla entre tierra, polvo y saliva. Y lo unta en sus ojos. Y le dice, como leímos al comienzo, vaya a lavarse al estanque de Siloé que quedaba al otro lado de la ciudad. Este hombre obedece. Él no discute. Parece una orden absurda, incluso por el orden de lo absurdo de la pregunta de los discípulos. Pero lo que impresiona es que este hombre sencillamente obedece. Él toma la decisión, se va como el Señor lo ordena, al otro lado de la ciudad. Tal vez había estanques más cerca, pero el Señor lo mandó al de Siloé. Fue específico en la orden. Y el ciego fue, se lavó y dice la Biblia, regresó viendo. Él obedeció. Él no lo pensó. Él no lo cuestionó. Él no lo criticó. Él no se quejó. Sencillamente obedeció. Y es que cuando pensamos las cosas y le metemos lógica a lo que Dios determina, a lo que su palabra está enseñándonos, pues perdemos. Hay que obedecer sin cuestionar. Y allí está la bendición. En la obediencia. Quiero recordar una historia. Hace muchos años, un hombre no creyente se me acercó y me pidió ayuda desesperada. Su hijo se estaba perdiendo. Su hijo estaba totalmente alejado de Dios, sumergido en el alcoholismo, en los vicios, en la rebeldía. Un joven adolescente que ya estaba haciendo un dolor de cabeza para sus padres. Este joven estaba perdiéndose. Y su padre desesperado me busca y me dice, ¿qué hago? No quiero que mi hijo se pierda. No quiero que mi hijo se pierda más. Está muy mal. Está metido en el vicio, está metido en el alcoholismo, está metido en problemas. Ayúdeme. Y yo le hice una pregunta a este hombre. ¿Qué está dispuesto a hacer para que su hijo pueda ser rescatado? Y seguramente, si usted se identifica con esta historia, pensaría en la misma respuesta que este hombre me dio. Y este hombre me dijo, hago lo que sea. Hago lo que sea, no me importa lo que usted me diga que yo tenga que hacer. Hago lo que usted me diga, porque no quiero que mi hijo se pierda. Entonces yo le respondí, no se trata de algo que usted tenga que hacer. Se trata de algo que usted tiene que dejar de hacer. Y le dije a este hombre, usted debe dejar el alcohol. Usted debe dejar de embriagarse. Usted debe dejar de consumir su vida en esa adicción del alcoholismo. Este hombre me mira triste porque estaba dispuesto a hacer lo que sea, pero no estaba dispuesto a alejarse de ese pecado, de esa maldad. Él quería seguir en su parranda, pero sí quería que Dios interviniera para rescatar a su hijo. Mire, no le metamos lógica. Dejemos que Dios actúe. Obedezcamos lo que Dios nos dice, por absurdo, por difícil, por complejo que sea. Es un acto de fe y obediencia. Es lo que Dios determina. Es lo que Dios dice. Y si comenzamos a cuestionarlo, y si empezamos a pensarlo, si le decimos, bueno Dios, está bien, lo que tú me dices, voy a pensarlo unos días, a ver cómo me va. No, obedezca.
atento a lo que Dios dice, haga lo que Él dice. Es importante la obediencia, es el acto de fe más importante, obedecer. La lógica nos dice, no es posible. La lógica nos dice, es absurdo. La lógica nos dice, no va a poder ocurrir algo. Pero Dios nos dice algo y tenemos que hacerlo. El ciego obedeció. El ciego no cuestionó. El ciego hizo lo que Dios le mandó. Lo que el Señor Jesucristo le mandó. Vaya y lávese al estanque de Siloé. No sé qué le está diciendo Dios a usted que haga o que deje de hacer. Pero sí le digo en el nombre de Jesús que allí hay un milagro que se está estancando por simplemente no obedecer. Lo impresionante de todo esto es que todos sabemos lo que Dios demanda de nosotros. Todos sabemos lo que Dios espera de nosotros. Todos sabemos lo que Dios determina que dejemos de hacer o que hagamos. Pero seguimos allí pensándolo, consultándolo, esperando. No, hágalo. Una sola palabra, una sola orden, una sola obediencia. Ve a lavarte en el estanque de Siloé. Así lo hizo este hombre y recibió sanidad. Vamos a orar. Y en esta oración no le vamos a pedir nada a Dios. Esta no es una oración para pedir. Es una oración para comprometernos a obedecer. Ya le hemos pedido mucho al Señor. Cada día le pedimos milagros, prodigios, señales. Y el Señor tiene el poder para hacerlo. Pero también está esperando que nos comprometamos a obedecer. Padre Celestial, estoy acompañado de una cantidad de hombres y mujeres que tenemos en común el mismo deseo. Queremos ver tu gloria. Queremos ver la manifestación de tu poder. Queremos ver cómo te glorificas, Señor. Queremos ver ese milagro, esa señal, Señor. Queremos ver esa respuesta a nuestras oraciones, Señor. Cada uno de ellos y yo queremos ver tu gloria. Pero hoy tu palabra nos dice que esa gloria está sujeta a que obedezcamos tu voluntad. Queremos que tú te glorifiques, pero no queremos obedecerte. Queremos que tú hagas algo, pero no queremos seguir tus instrucciones, seguir lo que tú demandas de nosotros. Hoy venimos delante de ti a comprometernos. Si usted sabe lo que Dios espera de usted, entonces dígale: Señor, me comprometo a obedecerte. Tal vez cueste, tal vez sea difícil, como el ciego. No fue fácil atravesar la ciudad, pero allí había un milagro. Dígale usted al Señor: hoy me comprometo a obedecer. Y si usted quizás no sabe o ignora lo que Dios demanda de su vida, entonces dígale: Señor, revélame y dime qué tengo que hacer. Pero necesitamos obedecer. Tu palabra tiene mandamientos. Tu palabra tiene órdenes específicas. Ayúdanos a obedecerlas. Sabemos cuáles son. Las hemos escuchado tantas veces. Hemos escuchado tantas veces esa instrucción que viene de tu parte, pero no la obedecemos. Y necesitamos hoy, Señor, aprender a obedecer. Comprometernos. Si usted está escuchando esta palabra y haciendo esta oración, dígale: Señor, me comprometo a obedecer. Cuanto antes, hoy mismo. Deja ese pecado hoy mismo, no lo pospongas. No digas: sí, yo sé que tengo que dejar este vicio, algún día lo haré. No, hágalo hoy mismo. Hoy mismo comprométase con Dios. Hoy mismo comprométase a llevar una vida santa, íntegra delante de su presencia. No lo posponga. Hoy mismo, hoy restaure su hogar. No posponga, no diga algún día se va a restaurar. No, hoy tome la decisión. Hoy tome la decisión de hacer lo que Dios está demandando. Sé que no es fácil, pero es posible, porque Él también está allí para ayudarnos y para acompañarnos. Padre Celestial, yo sé que no es fácil, pero te pido que bendigas a cada uno de nuestros oyentes, para que en tu presencia, con tu respaldo y tu poder, sea posible. En el nombre de Jesús, les bendigo a cada uno de ellos y ruego que tu presencia los acompañe. Les bendigo a cada uno de ellos, allá en casa, en su vehículo,
mientras estaban viendo este video, que tu presencia les acompañe y que tengamos esa valentía de obedecer lo que tú demandas de cada uno, en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Jesús.